Cuando hablamos de Nintendo Switch, nos viene a la cabeza portabilidad, Mario Bros. O Zelda. Y a diferencia de otras consolas como PlayStation o Xbox, la gran ventaja que podemos encontrar en Nintendo con la Switch es que su enfoque es para aquellas personas que disfrutan jugar de un juego, pero que también tengan esa accesibilidad de llevar su consola a todas partes, reduciendo un poco los gráficos para lograr que todo esto sea posible. Hola y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Miguel Cesario y el día de hoy les traigo la comparativa de las Nintendo Switch que tenemos a la venta hasta la fecha. Hablaremos sobre sus funcionalidades, diferencias y dependiendo de tus gustos y necesidades, cuál deberías comprar. Actualmente en el mercado tenemos tres distintas versiones de Nintendo Switch que están a la venta, que son la Nintendo Switch así a secas, la Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch OLED, la cual es el modelo más reciente estrenado este 2021. Y comenzamos partiendo de los modos de juego. Tanto para la Nintendo Switch como para la Switch OLED tenemos el modo televisor, que es prácticamente conectar la Nintendo a nuestro televisor con una base con entrada HDMI, la cual viene incluida en la consola, y los dos controles Joy-Con, que también vienen incluidos al momento de comprar la Switch. Estos funcionan de manera inalámbrica y cuentan con vibración HD y cámara de movimiento infrarroja. El otro modo de juego que tienen es el modo semi-portátil, el cual es prácticamente utilizar la pantalla de la consola en vez del televisor. Tenemos las mismas funcionalidades en estos dos modos y el último modo de juego, que aquí también entra la Nintendo Switch Lite y es el único modo en el que podemos jugarlo, es el modo portátil, ya que a diferencia de sus dos hermanos mayores, con la Nintendo Switch Lite no tenemos la posibilidad de conectarlo a la televisión, porque no viene con una base incluida y tampoco se puede comprar por separado ni puedes ponerlo en una base de la Switch o la Switch OLED, y esto es debido a que la versión Lite está más enfocada a personas que viajan mucho o que quieren jugar de una manera más portátil y cómoda, y este modo portátil está disponible para las tres consolas. Para las dimensiones, aquí encontramos unas cuantas diferencias. Con la Nintendo Switch, comenzando con la versión Lite, que es la más pequeña, tenemos 3.6 pulgadas de alto, 3.2 pulgadas de ancho y 0.5 pulgadas de largo, con un peso aproximado de 277 gramos. Para la Nintendo Switch, que es, se podría decir, la del tamaño mediano, tenemos 4 pulgadas de alto, 9.4 pulgadas de ancho y 0.55 pulgadas de largo, con un peso de 399 gramos. Y este peso es cuando los controles están acoplados a la consola. Y finalmente, para la Nintendo Switch OLED tenemos 4 pulgadas de alto, 9.5 pulgadas de ancho y 0.55 pulgadas de largo, con un peso de 421.84 gramos. Todas estas dimensiones, tanto para la Switch como para la versión OLED, es con los controles acoplados a la consola. Cuando hablamos del procesador, para las tres consolas contamos con un procesador NVIDIA Tegra X1 y las tres consolas cuentan con 4 GB de memoria RAM, por lo que no vamos a encontrar ninguna diferencia al momento de jugar, ni tampoco con los tiempos de carga. Y a pesar de que el modelo más actual, que es la versión con pantalla OLED, hay que saber que los de Nintendo decidieron dejar el mismo procesador de hace algunos años, por lo que debes tomarlo en cuenta si buscabas la versión más nueva por más rápida, ya que no vamos a encontrar nada fuera de lo común. Nuestra siguiente comparativa es el almacenamiento. Tanto para la Switch Lite como para la Switch contamos con un almacenamiento interno de 32 GB, mientras que para la versión con pantalla OLED contamos con un almacenamiento interno de 64 GB. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, ya que como podrán ver, las capacidades de 32 GB no es mucha, aunque también es cierto que para las tres consolas cuentan con una expansión de almacenamiento mediante tarjetas SD, por lo que si tienes pensado comprarte la Switch o la Switch Lite, probablemente al poco tiempo deberás desembolsar un poco más de dinero para una tarjeta SD, que lo más probable es que con la versión OLED también pase en algún punto, pero no de manera tan rápida. Ahora vamos a pasar a uno de los apartados más importantes de estas consolas, que son las pantallas, las cuales varían un poco. Para la Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch contamos con una pantalla IPS LCD
y para la versión OLED, como lo dice su nombre, es una pantalla OLED. Y a diferencia de una pantalla LCD, la imagen en la pantalla OLED es más nítida, más detallada, con una densidad de color lo suficientemente alta. Se puede decir que la electricidad y la nitidez son dos ventajas de una pantalla OLED a través de una pantalla LCD. Con la Nintendo Switch Lite contamos con un tamaño de pantalla de 5.5 pulgadas. La Nintendo Switch cuenta con una pantalla de 6.2 pulgadas y la pantalla de la versión OLED es de 7 pulgadas. Y esto debes tomarlo en cuenta si eres una persona que le gusta mucho jugar en pantallas más grandes. Las resoluciones para las tres consolas son HD, que es 1080 por 720 píxeles. Y al momento de conectarlos al televisor, esta resolución puede aumentar a Full HD, que es 1920 por 1080p. Aunque esta resolución Full HD solo es compatible con la Nintendo Switch y Switch OLED, ya que en la versión Lite, como mencionamos anteriormente, no es posible conectarla a la televisión. Aunque debemos tener en cuenta que si jugamos en la televisión, tanto para la Switch como para la Switch OLED, podemos jugar a una resolución en 1080 Full HD, mientras que si jugamos en la consola, solamente podremos jugar a una resolución máxima de 720, o sea, resolución HD. Para la Nintendo Switch OLED como para la Nintendo Switch contamos con una batería de 4310 mAh y para la Nintendo Switch Lite contamos con 3570 mAh. Y con esto Nintendo promete una autonomía para la versión Lite de 3 a 7 horas y para los otros dos modelos una autonomía de 4.5 a 9 horas. ¿Y esta autonomía de qué va a depender? De los tipos de videojuegos que usemos, ya que hay unos que requieren más gráficos que hace que la batería se acabe más rápidamente. ¿Y en qué precio podremos encontrar estas consolas? El Nintendo Switch Lite, al no venir con una base incluida ni con los Joy-Con, que son los dos controles, lo podemos considerar como la versión más económica entre un rango de 4,000 a 5,000 pesos mexicanos. El Nintendo Switch lo podremos encontrar entre un rango de 7,000 a 8,000 pesos y la versión más nueva, que es la OLED, entre un rango de 10,000 a 11,000 pesos. Estos precios son basados en las versiones básicas, que son los colores más tradicionales, ya que los precios pueden variar dependiendo el tipo de diseño que puedas estar buscando, lo que hace que muchas veces el precio se eleve. Ahora, ¿qué consola debería comprarme? Como pudimos observar, tenemos tres excelentes opciones al momento de querer hacernos con una Nintendo Switch, por lo que debemos tomar en cuenta los siguientes datos. 1. La Nintendo Switch Lite es la versión más económica, pero existen algunos juegos que no son compatibles, como por ejemplo Mario Party, ya que requieren de los Joy-Con, los cuales vienen incluidos en las otras dos versiones, aunque podrías adaptar este tipo de juegos si compras por separados estos Joy-Con. Pero vale la pena desembolsar más dinero si al final gastarás lo mismo que por ejemplo con la versión Switch normal o tradicional. Por eso debes tomar en cuenta esto al momento de elegir la Nintendo Switch Lite. Aunque también hay que saber que Nintendo en estos últimos años los juegos que ha sacado normalmente son compatibles para las tres versiones que tenemos, lo que hace que no te pierdas de mucho más que la jugabilidad de muy pocos juegos. Número 2. ¿La Nintendo Switch OLED merece la pena desembolsar tanto dinero? Solo si eres una persona que jugará más de manera portátil y quiere la mejor nitidez y jugar en una pantalla un poco más grande, ya que al conectar la consola a la pantalla tendremos la misma resolución y nitidez que una Nintendo Switch. Por lo que si tu objetivo es solo jugar en la tele, quizás deberías considerar comprar la Nintendo Switch tradicional y ahorrarte unos cuantos pesos. Aunque una gran diferencia clara en la versión OLED al momento de conectarla al televisor es que cuenta con una base que tiene entrada a Ethernet, entrada que nos permite conectar la consola por medio de un cable al internet, lo que hace que la conexión sea más estable. Número 3. ¿La Nintendo Switch aún merece la pena habiendo salido la versión OLED? La respuesta es sí, ya que comparte aún el mismo procesador y resolución que sus dos hermanos más actuales. Cuentan con el mismo procesador y memoria RAM. Quizás se podría descartar esta opción en caso de que la versión OLED tuviera una resolución en 4K o tuviera un procesador más potente, pero no es el caso. Por lo que para mí es la mejor opción, ya que cuentas con la portabilidad que ofrece la versión Lite y una base para poder conectarlo al televisor y ver exactamente la misma resolución que la versión OLED. Y hasta aquí esta comparativa. Déjame saber en los comentarios cuál versión de Nintendo Switch crees que es la más compatible a tus necesidades y así poder ayudar a los demás a tomar la mejor decisión. Hasta el siguiente video.